Parte 2, El Hijo del Hombre entre nosotros. Capítulo 1, El agua que toca el alma, río Jordán, Judea, actual Israel, año 27 después de Cristo, edad de Manueljo. 30 años. El pueblo cantaba al amanecer, mientras las aguas del río se movían con calma bajo un cielo anaranjado. Mis amigos me acompañaban desde la orilla, observando en silencio reverente mientras el aire traía las voces de los fieles que clamaban por misericordia, todos, coro, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Narrador, yo, Manueljo, los cantos retumbaban en mi alma. Los peces nadaban, los juncos se mecían, y los pájaros revoloteaban entre las ramas. Mis pies tocaban el agua del Jordán, y el barro abrazaba mis talones como si la tierra misma quisiera consagrarme. Desde la orilla se acercaba él, David Sanford, sin camiseta, con la parte inferior del uniforme de Raymond, y la piel morena bañada por el sol. Caminaba con decisión y sus ojos brillaban como el mismísimo fuego de lo alto. Los hombres decían que era un loco. Pero yo sabía que era el elegido para preparar el camino. David Sanford, alzando la voz. Tú vienes a mí para ser bautizado. Si yo necesitaba que tú me bautizarais a mí. Yo, mirándolo fijamente, hazlo, David. Es necesario para que se cumpla todo lo que está escrito. Y sin decir más, bajé a las aguas del Jordán. El sol se escondía un instante. Y el río se callaba. David, con voz temblorosa, sea así, entonces. Y hundió mi cabeza entre las aguas. Narrador, yo. Cuando emergí, una luz descendió como fuego transparente. Una paloma bajaba del cielo y se posaba sobre mí. Y una voz se escuchaba, resonando en el alma de cada uno de los presentes. Dios, desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Zekrot, boquiabierto, tío. Nos cagamos vivos. SVG Destru, esto ha sido acojonante. TH de Tanki. Es nuestro puto hermano. Y es el elegido. Narrador, yo, desde ese momento, el mundo cambió. El aire era más claro, las nubes saludaban, y los caminos parecían dibujados por la voluntad divina. Escena 2. Una boda en Caná de Galilea, Caná Galilea, actual Israel, los músicos tocaban, los panes se servían, pero el vino se había agotado. Tori, mi esposa, se acercaba a mí con preocupación. Tori Vanguard, en voz baja, Manu, no queda vino. Y se van a reír de los novios. Yo me acerqué a las tinajas vacías. Toqué el agua con la punta de los dedos. Yo, llenadlas hasta el borde. Y servidlas. Los sirvientes obedecían. El agua olía distinto. Sabía a uva dulce, a alegría, a presencia divina. Y todos bebían y decían, TH de Huracán, con la copa en alto. Joder, pero si este es el mejor vino de la boda. Itzadriator, coño, y eso que era agua hace un momento. Escena 3. Un milagro en la plaza de Naín, Galilea, un joven yacía muerto en una camilla de madera. Su madre lloraba y el pueblo miraba con desesperanza. Me acerqué, mientras mi alma ardía con la compasión de los cielos. Yo, con firmeza, levántate, muchacho. El joven abría los ojos. Su pecho respiraba de nuevo. La madre gritaba, pero de alegría. Los tambores retumbaban en el corazón del pueblo. Escena 4. Curación del ciego en el camino a Cafarnaúm, Galilea, un hombre ciego pedía limosna. Ciego, hijo de David. Ten compasión de mí. Yo, tocando sus ojos, por vuestra fe, ahora veis. Y sus pupilas brillaban como estrellas al amanecer. Narrador, yo, así comenzaron los días de mi ministerio. Curad, sanad, resucitad. Pero siempre amad. Porque mi fuerza no venía de mí, sino del que me enviad. Capítulo 2, El mar llama a los elegidos, mar de Galilea, Cafarnaúm, actual Israel, edad de Manueljo. 30 años. Narrador, yo, Manueljo, el sol brillaba sobre las aguas del mar de Galilea. El viento soplaba suave, y las redes colgaban pesadas en los bordes de las barcas. Yo caminaba por la orilla, sabiendo ya lo que el Padre me había dicho en el corazón: escoged a los que estarán con vosotros. Aquellos que dejarán todo por seguir al Hijo del Hombre. Mis sandalias se mojaban en la espuma del agua. Y ahí los vi. SVG Destru y TH de Tanki, hermanos, faenaban con las redes. Sus brazos eran fuertes, y el sudor caía por sus frentes mientras el mar se agitaba suave bajo la barca. Me acerqué sin miedo. Yo, alzando la voz, Destru. Tanki. Venid conmigo. Y os haré pescadores de hombres. Ellos se miraron un momento. Luego, sin decir palabra, dejaron las redes y saltaron de la barca. El agua salpicaba, pero su fe ardía.
Los primeros me habían seguido. Caminé un poco más y vi a TH de Munain y TH de Dani, hijos de Alfeo, contando monedas en una mesa cerca del puesto del puerto. Yo, con firmeza, vosotros. Munain. Dani. Síguedme. El reino os necesita. Munain sonrió primero, con esa mirada que lo delataba desde pequeño. Dani dudaba, pero no tardó. Ambos me acompañaron. Luego, bajo la sombra de un árbol de olivos, estaban Michael, el prudente, y TH de Huracán, que meditaba en voz baja, con los ojos cerrados. Me acerqué con cuidado. Vosotros ya habéis buscado la verdad. Ahora caminad con ella. Ellos asintieron sin palabras. Sus pies se alzaron del suelo, y caminaron detrás de mí. En la plaza de Cafarnaúm, bajo los puestos del mercado, se encontraba TH de Strange, discutiendo con unos escribas. Lo reconocí enseguida. Tenía fuego en la lengua y espada en la razón. Firme pero sonriente, Strange, tus palabras arden. Ven conmigo. Necesito tu fuego. Y sin más, abandonó la plaza. Ya atardecía cuando vi a Itzadriator, solo en un callejón, dibujando símbolos en el suelo con un palito. Soñador como siempre. ¿Qué dibujas? Itzadriator, levantando la vista, un puente hacia las estrellas. Pues cruza ese puente conmigo. Y haz que las estrellas caminen entre los hombres. Y él se puso en pie, dejando el palito atrás. Después encontré a Pokecelis, el más joven de todos. Apenas había cumplido los 14. Corría entre los niños del pueblo, riendo. Pero al verme, se quedó quieto. Con dulzura, Pokecelis, tú no tienes que ser mayor para ser grande. Os he elegido. Ven conmigo. Él corrió hacia mí, con los ojos brillantes. Por último, vi entre las sombras del templo a Onyx Storm. Él me conocía desde siempre. Era sabio, fuerte, pero su corazón ya se turbaba. Onyx, tú también. Ven conmigo. Él vino. Caminó conmigo como los demás. Pero sus ojos miraban a lo lejos, no a mí. Narrador, y así, los 12 se unieron a mí. Destru, Tanki, Munain, Dani, Michael, Huracán, Strange, Itzadriator, Pokecelis, Zekrot, hijo del Zebedeo, y Onyx Storm, que me traicionaría. Ya no éramos solo amigos. Éramos apóstoles. Elegidos para anunciar el reino. Deteniéndome y mirándolos, vosotros no me habéis elegido a mí. Yo os he elegido a vosotros. Fin del capítulo 2. Capítulo 3, el burrito y el recuerdo de mi infancia, año 30 después de Cristo, Jerusalén, Israel, edad de Manueljo. 30 años. Narrador, Manueljo, antes de llamar a 2 de mis apóstoles para que me trajeran un burrito, un recuerdo del pasado me vino a la mente. El día en que mis padres, Mark Evans y Nelly Raymond, me buscaron por 3 días. Era solo un niño, con 12 años, y lo único que quería era comprender el mundo. Flashback, Jerusalén, Israel. 12 años antes, era un día caluroso de verano, 24 de julio de 18 después de Cristo. Mis padres se encontraban buscándome por todas partes. El miedo y la angustia les recorrían por el cuerpo, pues no me habían visto durante 3 días. En mi juventud, decidí ir al mercado, al centro de la ciudad, sin avisarles. Quería entender qué se sentía estar fuera del hogar, explorar los rincones de Jerusalén. Pero, sin darme cuenta, perdí el camino y me alejé demasiado, en la casa de los Evans. Nelly Raymond, mirando por la ventana, preocupada. Mark, ¿has visto a Manueljo? Mark Evans, carpintero, con rostro preocupado. No, Nelly. He buscado en todas partes. Hace 3 días que no aparece. ¿Dónde está mi hijo? El sudor caía por las caras de mis padres. Mi madre se acercó a la mesa y comenzó a recoger mis cosas. Nelly, desesperada, con la voz quebrada, no entiendo, Mark. No entiendo dónde puede estar. Mi corazón late tan rápido. ¿Y si le ha pasado algo, en la calle, en el mercado de Jerusalén? Sin saberlo, caminaba perdido por las calles de la ciudad. La multitud pasaba alrededor de mí, y yo no reconocía ningún lugar. El bullicio era ensordecedor. Recuerdo haber visto a unos comerciantes vendiendo especias, a otros fabricando alfombras, pero nada me era familiar. No podía encontrar el camino de regreso. La preocupación comenzaba a tomarme, pero seguí andando. Quería entender algo más grande que yo mismo. En el templo de Jerusalén, al cabo de 3 días, mis padres finalmente me encontraron. Estaba en el templo, sentado entre los sabios, escuchándolos. Yo les hacía preguntas, y ellos me respondían, maravillados por la forma en que comprendía las escrituras. Mark Evans,
corriendo hacia mí, tomándome de los hombros, con voz preocupada: Manueljo, ¿por qué no nos dijiste dónde ibas? Nell y Raymond, abrazándome con fuerza, llorando, estábamos tan asustados. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Yo los miré, algo confundido pero también comprendiendo. En mi corazón, sentía que había encontrado algo importante, pero no era el momento de explicarles todo. Yo, mirando a mi madre y a mi padre, en voz baja: papá, mamá, he encontrado algo. Quiero saber más, quiero entender más, regresando al presente, frente a mis apóstoles. Después de ese recuerdo, regresé a la realidad, en el monte, rodeado de mis 12 apóstoles. Había algo que quería hacer. Mi corazón latía con fuerza al pensar en las próximas etapas de nuestro viaje. Sabía que necesitaba un burrito para continuar. Yo, volteándome hacia los apóstoles: dos de vosotros, Destru y Michael, traedme un burrito, por favor. Quiero montar sobre él para continuar nuestro viaje. Destru, mirando hacia el camino: vamos, Michael. Lo conseguiremos, no os preocupéis. Narrador: yo, Manueljo. En esos momentos, recordé lo que mis padres siempre me decían: el viaje nunca es solo, hijo mío. Siempre es en compañía de los demás. Ahora, mis amigos, mis apóstoles, seguían mi camino, como ellos lo hicieron alguna vez conmigo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4, entrada triunfal en Jerusalén, año 30 después de Cristo. Jerusalén, Israel, edad de Manueljo. 30 años. Narrador: yo, Manueljo. Era un domingo de abril. La ciudad de Jerusalén estaba colapsada por la multitud, los fieles que venían de todas partes, muchos ya hablaban de los milagros que había hecho, de la enseñanza que traía conmigo. Destru y Michael ya me habían traído el burrito, como les había pedido. Recuerdo cómo me sentí el camino ante mí, el polvoriento, el calor del mediodía, pero sobre todo la expectación de lo que venía. La gente me miraba, y aunque aún no sabían qué esperar de mí, gritaban mi nombre, y lo sentía. Yo, mirando a la multitud, con una sonrisa en mi rostro. Este es el momento. Hoy es el día. Mi entrada será humilde, pero significativa. Narrador: yo, Manueljo. El burrito comenzó a caminar con firmeza, y mientras avanzaba por las calles de Jerusalén, algo mágico ocurrió. La gente que estaba a los lados comenzó a gritar y a alabar mi nombre. Multitud, gritando con fuerza: Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel. Algunos de los más cercanos quitaban ramas de palma de los árboles, esparciéndolas sobre el suelo como señal de honor. Todo lo que estaba sucediendo me llenaba de emoción, pero al mismo tiempo, sentía la presión de lo que se avecinaba. Sabía que mi misión no era solo esta entrada, no era la alabanza ni la gloria. Era algo más grande. Yo, mirando hacia la ciudad, con mirada firme y pensativa: el camino hacia la cruz aún está por venir. Este es solo el principio. Pero, hoy, la gente verá. Hoy, mi pueblo verá lo que puedo hacer, lo que traigo para todos. Narrador: yo, Manueljo. La multitud comenzó a seguir mi paso. Muchos se acercaban, tocando el burrito, otros proclamaban mi nombre. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que el futuro ya no se podía cambiar, que mi destino estaba escrito, pero la esperanza de traer paz seguía intacta. Destru, mirando a la multitud con una sonrisa: Manueljo, hoy es el día. Vas a mostrarles todo lo que eres capaz de hacer. Esta ciudad nunca será la misma. Michael, cerca de mí, asintiendo: el pueblo está listo. Solo hay que seguir el camino. Narrador: yo, Manueljo. Cuando llegamos al templo de Jerusalén, los sacerdotes y los fariseos nos miraron con desdén. Ellos no comprendían lo que ocurría, pero yo estaba decidido a seguir el camino que Dios me había señalado. Fariseo, hablando entre sí: ¿quién es este hombre? ¿Por qué la gente lo sigue con tal devoción? Otro fariseo, con voz crítica: este no es el Mesías. No puede ser. No tiene la apariencia de lo que esperábamos. Narrador: yo, Manueljo. Con esa misma firmeza, me despedí de la multitud, pero sabía que todo comenzaba. La victoria no era la multitud aplaudiendo ni los honores. Era la misión, la que aún me esperaba en las sombras de la cruz. Fin del capítulo 4. Capítulo 5, la purificación del templo. Año 30 después de Cristo. Jerusalén, templo de Jerusalén, edad de Manueljo. 30 años. Narrador: yo, Manueljo. Después de mi entrada triunfal en Jerusalén, una sensación de enojo empezó a crecer dentro de mí. No era solo la gloria de la multitud lo que me preocupaba, sino lo que estaba ocurriendo en el corazón de la ciudad.
Me dirigí al templo, y allí, en el lugar que debía ser sagrado, vi algo que me hizo hervir de rabia. Los cambistas de dinero, los vendedores de animales, estaban en todos los rincones, transformando lo que era un hogar de oración en una cueva de ladrones. Me sentí traicionado por aquellos que se suponía debían guardar el santuario. Nada podía hacerme enojar más. Yo, mirando furioso el caos dentro del templo. ¿Qué estáis haciendo? Este es el templo de Dios, no una feria ni una tienda de negocios. ¿Cómo os atrevéis a profanar este lugar? Narrador, yo, Manueljo. Sin pensarlo, me dirigí hacia las mesas de los cambistas y, con furia en los ojos, empecé a voltear las mesas. La ira me invadió, y cada golpe que daba a las mesas representaba el rechazo a la corrupción que veía ante mí. Nada podía soportar que la casa de mi padre fuera usada para lucro. Yo, gritando con firmeza, levantando una de las mesas. Escrito está que mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Fuera de aquí. Narrador, yo, Manueljo. Vi cómo los cambistas y vendedores intentaban reaccionar, pero nadie se atrevía a enfrentarse a mi furia. La escena que se desarrollaba ante mí era como una especie de purificación, como si la misma verdad se estuviera despejando en ese lugar. Todos los que estaban allí temían mi presencia, y los que no se retiraron rápidamente. Destru, llegando al templo, mirando la escena con sorpresa. Madre mía, Manueljo. Esto sí que es una purificación. Michael, mirando con seriedad, el templo debe ser un lugar de paz, de oración. Lo que haces es lo que debe hacerse. Que se entienda el mensaje. Narrador, yo, Manueljo. Con los cambistas y mercaderes finalmente expulsados, el templo de Jerusalén volvió a tener el silencio que le correspondía. El eco de mi voz retumbó en las paredes del lugar. No solo había limpiado el templo de su impureza, sino que había enviado un mensaje claro: no permitiría que el reino de Dios fuera distorsionado por la avaricia humana. Fariseo, en voz baja, hablando con otro. ¿Quién se cree este hombre para hacer tal cosa en el templo? Esto no puede quedar así. Otro fariseo, con preocupación, este hombre, no está cumpliendo con las normas. ¿Acaso cree que puede alterar todo? Narrador, yo, Manueljo. Ellos murmuraban a mis espaldas, pero ya no importaba. Sabía que lo que había hecho era justo. Las leyes de Dios debían ser respetadas, y la casa de Dios no debía ser usada para fines egoístas. Yo, en voz baja para mis amigos, con una sonrisa satisfecho, hoy, hemos limpiado lo que estaba manchado. Ahora el templo está donde debe estar, en paz. Fin del capítulo 5. Capítulo 6, la última cena. Año 30 después de Cristo. Jerusalén, casa de un amigo, edad de Manueljo. 30 años. Narrador, yo, Manueljo. Llegó la hora. La Pascua, la última que celebraría antes de mi sacrificio. Los discípulos y yo nos sentamos a la mesa, y el ambiente estaba cargado de una mezcla de solemnidad y expectativa. Miré a cada uno de mis amigos, mis apóstoles, y supe que esta noche marcaría un antes y un después para todos nosotros. Yo, mirando a mis amigos, con una mezcla de tristeza y amor. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Narrador, yo, Manueljo. Con esas palabras, tomé la copa que estaba sobre la mesa, la levanté hacia ellos y, con una mirada profunda, di gracias. Sentí que este acto representaba mucho más que simplemente compartir una comida. Era el momento en que el sacrificio sería hecho. Yo, ofreciendo la copa a mis apóstoles, mientras mi voz resonaba en la sala. Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Narrador, yo, Manueljo, luego, tomé el pan y, de igual forma, di gracias a Dios. Lo partí en pedazos pequeños y lo di a mis apóstoles, mirando a cada uno de ellos mientras lo hacía. Sabía que no podía ser más que un símbolo, un acto lleno de significados profundos. Yo, mientras les entregaba el pan, con una voz firme pero suave, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Narrador, yo, Manueljo. Después de que todos hubieron tomado el pan, tomé la copa una vez más. Y en mi corazón sabía que este momento marcaría el comienzo del fin. No se trataba solo de un brindis, sino de un pacto divino, de algo mucho más grande. La copa representaba algo que se derramaría por todos nosotros, por la humanidad entera. Yo, con voz profunda y solemne, alzando la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Narrador, yo, Manueljo, entonces,
Mientras todos miraban fijamente, di un paso atrás. Mis palabras se volvieron más graves, como si una sombra se extendiera sobre la mesa. Miré a mis apóstoles y les dije con dolor, pero con certeza, yo, con los ojos fijos en ellos. El que moja su pan en el mismo plato que yo, es el que me traicionará. Narrador, yo, Manueljo, sentí el silencio que se extendió por la habitación, como una pesada capa. Cada uno de mis amigos se quedó en silencio, murmurando entre ellos, intentando entender lo que acababa de decir. En sus rostros se veía el desconcierto, la angustia. Y, sin embargo, sabía que había hablado la verdad. Destru, mirando hacia el suelo, preocupado, ¿quién podría traicionarte, Manueljo? Nosotros estamos contigo, ¿verdad? Michael, con un tono de confusión, no entiendo, ¿por qué dices eso? Narrador, yo, Manueljo. Mi corazón latía fuerte mientras observaba a cada uno de mis apóstoles. Sabía lo que se venía. El fin de mi misión en la tierra estaba cerca, y aunque no quería que se cumpliera, no podía evitarlo. Mi sacrificio era necesario para que el reino de Dios viniera a todos. Fariseo, desde las sombras, murmurando, este hombre. ¿Quién se cree para hacer tales afirmaciones? Narrador, yo, Manueljo. Mientras las dudas se extendían por el aire, mis apóstoles y yo nos quedamos juntos, compartiendo lo que podría ser nuestra última comida juntos. Aunque las sombras de la traición se acercaban, sabíamos que lo que hicimos esa noche sería recordado para siempre. Fin del capítulo 6. Capítulo 7, la traición de Onyx Storm, año 30 después de Cristo. Jerusalén, casa de un amigo, edad de Manueljo. 30 años. Narrador, yo, Manueljo. Después de la cena, el ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Mis apóstoles, aunque trataban de ocultar su ansiedad, sabían que algo no estaba bien. Mientras ellos conversaban entre sí, yo sentí que el momento de la revelación estaba cerca. Mi mirada se desvió hacia Onyx Storm, uno de mis amigos más cercanos, pero ahora me parecía que algo oscuro lo rodeaba. Onyx Storm, mirando al suelo, con una mezcla de dudas y culpabilidad, ¿acaso seré yo quien nos traicione, maestro? Narrador, yo, Manueljo. Una ola de tristeza me invadió al escuchar sus palabras. Él era parte de mis amigos más leales, y sin embargo, ahora sentía que la traición estaba a punto de ser revelada. Me acerqué lentamente a él, y, con una voz baja pero firme, le respondí. Yo, mirando fijamente a Onyx Storm, con el corazón lleno de pesar, tú lo has dicho. Haced lo que debáis hacer, pero hacedlo pronto. Narrador, yo, Manueljo. En ese momento, la habitación se quedó en silencio absoluto. Solo el leve sonido de las respiraciones se escuchaba en el aire. Onyx Storm levantó la vista hacia mí, y en sus ojos se reflejaban la confusión y la desesperación. Ambos sabíamos que la decisión ya estaba tomada, que el destino había sido sellado. Pero nadie, ni siquiera los demás apóstoles, escuchó nuestra conversación. Onyx Storm, con un tono de arrepentimiento y dolor, maestro, no quiero hacer esto, pero algo dentro de mí me empuja a seguir este camino. Narrador, yo, Manueljo. Al oír esas palabras, mi corazón se quebró aún más. Sabía que debía ser así, que la traición era parte de la misión, pero me dolía ver a un amigo, alguien que había estado a mi lado, tomando un rumbo tan oscuro. No pude evitarlo, la voluntad de Dios debía cumplirse. Yo, con un suspiro profundo, mirando a Onyx Storm por última vez, haz lo que debes hacer, pero hazlo pronto. La hora ha llegado. Narrador, yo, Manueljo. Después de estas palabras, Onyx Storm se levantó lentamente, como si una pesada carga pesara sobre sus hombros. Salió de la habitación sin que los demás lo notaran, mientras yo me quedé allí, con el corazón apesadumbrado, sabiendo lo que venía, y cómo este acto sería el principio de todo. Fin del capítulo 7. Capítulo 8, la traición de Onyx Storm, la herida de Gamma y la negación de Destru. Año 30 después de Cristo. Huerto de Getsemaní, Jerusalén, y patio del sumo sacerdote. Edad de Manueljo. 30 años. Narrador, yo, Manueljo. Aquella noche, después de haber orado intensamente en el huerto, la luna se alzaba silenciosa sobre nosotros. Mis amigos se mantenían a poca distancia, medio dormidos. Pero yo sabía que el momento había llegado. Onyx Storm apareció de entre las sombras, guiando a un grupo de soldados y sirvientes del templo, con antorchas y armas. Onyx Storm, avanzando hacia mí con pasos lentos, mirando a los lados, maestro. Narrador, yo, Manueljo. Él se acercó y me dio un beso en la mejilla. El gesto que había señalado como el símbolo para identificarme. Un gesto de afecto convertido en señal de traición.
Soldado 1, gritando hacia los demás, este es. Prendedle. Narrador, yo, Manueljo. Los soldados avanzaron rápidamente. Pero uno de mis amigos, movido por el impulso y la furia, sacó su bastón. Era uno de mis apóstoles más apasionados. Golpeó con fuerza al siervo del sumo sacerdote, Gamma, quien cayó de rodillas al suelo, con la oreja ensangrentada. Soldado 2, empujando hacia atrás a mis amigos, atrás. O vosotros también seréis arrestados. Narrador, yo, Manueljo. Entonces, sin mostrar resistencia, extendí las manos hacia los soldados. Ellos sacaron cuerdas ásperas, que ya tenían preparadas, y atadme con fuerza, las muñecas cruzadas a la espalda. Sentí la presión cortándome la piel, mientras los soldados me empujaban hacia adelante. Nadie respondió a sus gritos. Mis amigos se quedaron paralizados, desconcertados, aterrados. Soldado 3, a otro guardia. ¿Lo tenéis? Atadle bien. Que no se os escape, Soldado 4, sus manos ya están atadas, ahora vamos a llevarle ante el Sanedrín. Narrador, yo, Manueljo, mientras me conducían, cruzamos el patio del sumo sacerdote. Allí, entre la multitud, SVG Destru permanecía oculto en la penumbra, intentando no ser reconocido. Pero una de las criadas le miró con sospecha. Criada, señalando con el dedo. Tú estabas con ese hombre, el que ahora llevan atado. Eres uno de sus amigos. SVG Destru, nervioso, retrocediendo, yo. No, no le conozco. Narrador, yo, Manueljo, otra persona se acercó, también reconociéndole. Hombre del patio, claro que sí. Tu acento te delata. Tú sois uno de ellos. SVG Destru, más alterado aún, os digo que no le conozco. Narrador, yo, Manueljo. Y en ese momento, un gallo cantó en lo alto de los tejados. SVG Destru bajó la mirada, comprendiendo lo que acababa de hacer. Soldado 1, abriendo las puertas del Sanedrín, adentro con él. El sumo sacerdote le espera. Narrador, yo, Manueljo. Así me llevaron al interior, donde los miembros del Sanedrín se reunían, sus rostros severos, sus ojos como cuchillas. Las acusaciones se preparaban, y la sentencia, aunque todavía no pronunciada, ya estaba decidida. Fin del capítulo 8. Capítulo 9, la primera estación del Vía Crucis, coronación, flagelación y humillación. Año 30 después de Cristo. Fortaleza Antonia, Jerusalén. Edad de Manueljo. 30 años. Narrador, yo, Manueljo, mis manos seguían atadas a la espalda mientras los soldados me arrastraban entre piedras mojadas de sangre seca. El aire olía a sudor, hierro y muerte. Al fondo, uno de ellos ordenó, centurión, desnudadle. Narrador, yo, Manueljo. Me arrancaron la túnica con violencia. Mi cuerpo quedó cubierto solo por la pantaloneta blanca con franjas azul oscuro verticales de mi uniforme del Inazuma, Japón. Era lo único que me pertenecía aún. Los soldados se burlaban, escupiéndome, empujándome contra la columna del patio. Soldado 1, con risa burlona, así que tú sois el rey. Pues aquí tenéis vuestra corona. Narrador, yo, Manueljo. Tomaron unas espinas gruesas y entrelazadas, afiladas como cuchillas, y me la colocaron con fuerza en la cabeza. Una de ellas se clavó en mi sien. Yo, gritando con los dientes apretados, malditos cobardes, esto no os salvará de la verdad. Soldado 2, golpeándome con el bastón, callad, farsante. Narrador, yo, Manueljo. Y luego vino el látigo. No uno común, sino uno con puntas metálicas al final. Con cada golpe, sentía que mi espalda se abría en surcos de carne viva. Mi respiración se entrecortaba, mi visión se nublaba, pero no caía. Me mantenía en pie, no por orgullo, sino porque sabía que era por vosotros. Yo, jadeando, mientras la sangre bajaba por mi espalda. ¿Pensáis que con esto vais a detenerme? Vuestra injusticia no me hará retroceder. Sois esclavos de vuestra propia mentira. Soldado 3, golpeando el suelo con la lanza, arrodillad al rey. Narrador, yo, Manueljo. Me empujaron al suelo, entre carcajadas, con la corona ya incrustada, y un manto púrpura sobre mis hombros ensangrentados. En mi pecho latía una furia silenciosa, no contra ellos, sino contra la mentira y el miedo. Yo, mirándoles directo a los ojos, entre lágrimas de dolor y sangre. No sabéis lo que hacéis. Pero todo esto se cumplirá, porque el reino de Dios no será frenado por látigos ni por espinas. Narrador, yo, Manueljo, y así empezó mi camino, la primera estación del Vía Crucis. El peso de lo que venía ya caía sobre mis hombros. Pero no estaba solo.
Vosotros ibais conmigo, aunque aún no lo sabíais. Fin del capítulo 9. Capítulo 10, la segunda estación del Vía Crucis, el Hijo del Hombre carga a la cruz año 30 después de Cristo Fortaleza Antonia, Jerusalén Edad de Manueljo. 30 años narrador, yo, Manueljo. La cruz se presentó ante mí, una estructura de madera burda, áspera, que se alzaba como el peso del mundo. Mis manos, que ya estaban atadas, se extendieron para recibir el extremo de esa cruz. Mi cuerpo dolería al más mínimo movimiento, pero sabía que debía seguir, que todo esto se tenía que cumplir. Narrador, yo, Manueljo. Mi túnica blanca estaba empapada en sangre, que manchaba mi manto rojo, producto de la corona de espinas que aún laceraba mi frente. No me importaba la sangre que corría por mi cuerpo, lo que importaba era que el camino debía continuar. Centurión, a los soldados, ayudadle a cargarla. Narrador, yo, Manueljo. Con ambas manos agarré el pesado madero. Mi espalda se tensaba con cada paso que daba. Los soldados me empujaban hacia adelante, pero sabían que mi voluntad no podía ser detenida. Mis pasos se arrastraban por el suelo polvoriento, dejando un rastro de sangre. Soldado 1, con sarcasmo, vamos, rey de los judíos. Carga con vuestra cruz. Narrador, yo, Manueljo. No respondí. No quería decir nada más. La rabia se había disipado, ya no había más furia, solo la determinación de seguir adelante. Mi corazón latía fuerte, a pesar del dolor, a pesar de las burlas, sabía que no podía retroceder. Narrador, yo, Manueljo. Cada paso se sentía más pesado. No solo por el peso de la cruz, sino por el peso de la humanidad misma. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de compasión por todos los que no sabían lo que estaba por suceder. Yo sabía que estaba cargando el pecado de todos, pero no me arrepentía. Soldado 2, viendo mi esfuerzo, no te detengas, sigue siendo el rey, no. Narrador, yo, Manueljo. No dije una palabra. Solo cargué la cruz. Cada clavo de dolor se convertía en una revelación, un paso más cerca del destino que no podía evitar. La cruz no solo pesaba sobre mis hombros, sino sobre mi alma. Narrador, yo, Manueljo. Mientras avanzaba, la multitud me miraba, algunos con asombro, otros con odio, otros simplemente observando mi andar. Cada uno tenía una razón para estar allí, pero yo sabía que esto no era solo por mí. Era por todos. Narrador, yo, Manueljo, la segunda estación había comenzado. Y con ella, mi sufrimiento no había hecho más que empezar. Pero no me rendiría. No mientras estuviera en pie. Porque esto debía cumplirse. Fin del capítulo 10.